Así que vamos a hacer una corta oración. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos una mañana en la que queremos ser fortalecidos en el poder de tu Espíritu, donde queremos afirmarnos en tus principios, en tus pensamientos. Te pido por cada corazón y cada vida que está a través de esta plataforma. Te pido que los renueves, que los lleves a crecer, que produzcas en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad, que los afirmes, que los lleves a tiempos muy estables. Te pido, Dios de los cielos, que traigas sobre cada corazón revelación, entendimiento, comprensión, produce mucha obediencia y que se cumplan tus pensamientos en nuestra vida, que son de bien, de bendición, como dice tu palabra. Si aprendemos a oír tu voz, si aprendemos a escuchar tus palabras, entonces benditos seremos en el entrar, en el salir. Tus bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán, que tus bendiciones nos persigan y nos alcancen en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Te pido que traigas tiempos muy poderosos de grandes victorias. Queremos ver grandes victorias, queremos tener respuestas contundentes a muchas peticiones y necesidades y sueños y anhelos que hay en nuestros corazones. Queremos, Dios, que nos mantengas fortalecidos en el día a día, y te doy muchísimas gracias, Dios, por regalarnos un día más en el que pido que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, a cada vida, de una manera muy especial en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con todos ustedes una palabra muy especial en el libro de Efesios, o en la carta a los Efesios, allí en el capítulo 3, y voy a empezar a leer desde el verso 14, y quiero que presten mucha atención a esta palabra. Dice de la siguiente manera: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que dé su gloriosa riqueza a ustedes interiormente, que les dé poder, fuerza, por medio del Espíritu Santo, que Cristo viva en sus corazones por la fe, que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que si pueden, dice, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, dice el verso 20, y ahora, perdón, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros, gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Cuando miramos esta porción de la palabra de Dios, es una oración que está haciendo el apóstol Pablo, y es una oración que hace en medio de unas condiciones muy difíciles, porque el apóstol Pablo se encontraba en prisión, estaba encarcelado allí en Roma, y él entra en ese propósito de fortalecer los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, allí en aquel lugar especial. Y hay varias cosas que yo quiero resaltar de este momento de oración del apóstol Pablo. Siempre he pensado que la oración es esa herramienta poderosa de todo hombre y de toda mujer que está en medio de este camino de la vida cristiana. La oración es fundamental, y cuando yo me pongo a mirar la oración de Pablo, también puedo comprender los anhelos más profundos en su corazón hacia aquellas personas por las que estaba el apóstol Pablo orando. Es demasiado importante cuando nosotros crecemos en esa oración íntima y personal, que es a solas con Dios, donde nosotros nos fortalecemos y desnudamos nuestro corazón para pedirle a Dios que nos ayude con todas aquellas cosas que luchamos y que enfrentamos y que queremos y que soñamos. Pero también es tan importante cuando nosotros podemos doblar las rodillas delante de Dios y pedir por otros. Y pedir por otros y pedir lo que realmente necesitan y pedir lo que realmente es importante. Como dice la palabra de Dios en otro libro, que a veces no sabemos pedir y que muchas veces al pedir pedimos cosas que no necesitamos, y que las que realmente necesitamos muchas veces no las pedimos.
y también dice que porque pedimos mal de manera egoísta. Y siempre digo, qué rico crecer en esa capacidad de saber qué es lo que yo debo pedir en oración, qué es lo más importante a la hora de uno entrar en esos tiempos de hacer oraciones que tengan que ver con mi vida y que tengan que ver con la vida de los demás, de aquellos que quiero y aprecio, y también de aquellos que de pronto he tenido muchas diferencias, y también es importante orar por aquellos que no son tan gratos por su personalidad y por la forma en que nos trata, pero también la Biblia insiste que es demasiado importante pedir por aquellos que no son de tanto gusto a nuestra vista, ¿no? Dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Esta experiencia de ponerse de rodillas, siempre diré, es un momento reverente, es un momento especial en el que siempre diré que ponernos de rodillas es humillarnos delante de Dios, es rendirnos ante Él, es una expresión de adoración. En un tiempo que estaba viajando y uno conoce otras culturas que tienen otros pensamientos. Ejemplo, los musulmanes, uno descubre cómo ellos tienen esa habilidad de postrarse delante del Dios que ellos consideran que es su Dios y tienen ese buen hábito de postrarse, o sea, se ponen de rodillas pero inclinan su cabeza al suelo como una actitud de adoración. Hay momentos donde el creyente de este tiempo le cuesta ponerse de rodillas, ¿verdad? A veces somos demasiado cómodos y queremos orar acostados, queremos orar en otra posición que es respetable, pero siempre diré, qué lindo cuando nos ponemos de rodillas y el apóstol Pablo entendió ese poder, esa adoración grande que surge al ponernos de rodillas. Quiero enriquecer un poco más el entendimiento de este momento de la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo quería que los hermanos que habitaban en Éfeso fueran muy fortalecidos, de tal manera que no se desanimaran en medio de este proceso que no es fácil, hacer las cosas bien, obedecer a Dios no es fácil, porque siempre vamos a tener oposición, oposición de un mundo exterior, oposición de una naturaleza como la que tenemos nosotros, nuestra propia naturaleza carnal se opone muchas veces a agradar a Dios. Muchas veces digo que uno de los enemigos grandes de obedecer es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahora, quiero enriquecer el entendimiento de esta oración de Pablo, porque Pablo quería que los hermanos de la iglesia de Éfeso tuvieran una fortaleza profunda en ese hombre interior, como dice allí el verso 16, interiormente. Pablo quería que los hermanos de la iglesia tuvieran mucho poder y mucha fuerza espiritual para soportar, para persistir y para mantenerse en la vida que a Dios le agrada. Ahora, quiero profundizar el tema de Pablo, porque Pablo estaba en una cárcel, porque Pablo estaba reprimido desde un punto de vista físico para no estar atento personalmente a la vida de aquellos que él quería, que él amaba y que quería ver crecer. Entonces, para Pablo era muy difícil estar en una prisión y tener que escribir unas cartas para que las cartas cumplieran el propósito de llegar a las iglesias y luego leer las cartas y que las personas escucharan la voz de Pablo y la voz de Dios para continuar en este camino de la fe. Y digo que es muy difícil para Pablo, estando en unas condiciones muy difíciles, él, y fortaleciendo a otros con el propósito de que continuaran manteniendo la fe en Dios. No es fácil cuando usted está pasando por un momento difícil en su vida y tiene que fortalecer a otros, ¿verdad? Es una habilidad que yo siempre digo la desarrolló Pablo, la desarrollaron los grandes hombres de Dios, que estando ellos en las circunstancias más difíciles terminaron consolando a otros. Y claro, y era muy difícil para Pablo porque normalmente, digamos en la vida cotidiana, uno siempre quiere estar en las mejores condiciones en todos los sentidos para dar como ese ejemplo a otros, ¿no? De que yo estoy en las mejores condiciones, entonces inspiro a otros a realmente creer, a confiar, porque siempre digo, es muy fácil cuando usted le puede decir a otros, Dios es un Dios que sana, ¿no? Cuando estás saludable.
Es fácil decir es que Dios es un Dios que prospera cuando tienes mucho dinero. Es fácil decir es que Dios es un Dios que restaura cuando tu vida está en las mejores condiciones. Pero compartirle a otros, fortalecer a otros, cuando mi condición es muy compleja, es muy difícil, se vuelve un tema que muchas veces se genera como esa lucha interna dentro de mi vida, en la que yo digo, Dios, pero ¿cómo es posible que en este momento en el que yo estoy encerrado, en el que mis capacidades están reducidas, ¿cómo hago yo? Normalmente alguien dice, ¿cómo hago yo para consolar a otros si yo estoy en medio de una condición difícil? Al contrario, yo debería de ser consolado, yo debería de ser fortalecido. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos donde usted es el que quiere ser fortalecido, el que quiere ser animado, y de pronto lo llama un amigo y está en unas condiciones peores que las suyas o iguales que las suyas, y Dios termina usándolo a usted para fortalecer al otro que está en condiciones realmente difíciles. Y Dios constantemente permite muchas veces esta experiencia en nuestra vida, que estamos en la condición difícil y nos usa para fortalecer a otros. Entonces, estoy enriqueciendo como el entendimiento de lo que Pablo estaba viviendo. Estaba en la cárcel y él estaba orando. Escúchame en esto, pues normalmente lo que uno hace es que uno ora por el que está en la cárcel, ¿no? Para que sea liberado. Alguien diría como, el que está en la cárcel es el que necesita fortaleza, es el que necesita oración, pero el que estaba en la cárcel era el que estaba orando por los que estaban afuera. Y la gran verdad es que los que estaban afuera estaban más estresados, estaban más preocupados, estaban más propensos a desanimarse para continuar en el camino de la vida cristiana que el mismo Pablo, que estaba dentro de la cárcel, que estaba encerrado, que estaba limitado, que estaba bajo una condición de persecución, de maltrato, porque él experimentó maltrato psicológico y de todas las maneras en medio del encierro. Entonces, Pablo en su oración, y aquí quiero que usted me entienda porque este mensaje es demasiado especial, Pablo pide a Dios, dice, yo pido al Padre que su gloriosa riqueza, que de sus riquezas vengan a ustedes para que en lo más profundo de su espíritu ustedes tengan poder y tengan fuerza. Pablo estaba haciendo una oración desde la cárcel por los que estaban afuera, pidiendo que esas riquezas de Dios espirituales que él estaba experimentando en la cárcel, que él estaba experimentando en el encierro, pudieran venir al entendimiento de los que estaban afuera, porque más hacia la parte de abajo puedo comprender que Pablo dentro de su oración también quería que ellos comprendieran, entendieran ese amor de Dios que Pablo estaba experimentando en medio de su momento más difícil, y que en medio de ese encierro Pablo se estaba haciendo grande, se estaba haciendo fuerte, se estaba convirtiendo en una persona más profunda, más sensible, más interesante, y donde era mucho más consciente de lo que Cristo le estaba revelando en medio de esos momentos difíciles de su vida. Ahí es donde usted se hace rico, ahí es donde usted crece y se convierte en un verdadero cristiano. Es en los momentos difíciles, cuando todo marcha bien y cuando tenemos libertad y cuando estamos en esa vida de gustos, de complacernos con las cosas que hay en la vida, no enriquece tanto el espíritu y la mente. Solo es ese gusto de satisfacer esta naturaleza humana que quiere siempre ser complacida, que siempre quiere estar en las mejores condiciones. Creo que todos siempre queremos estar en las mejores condiciones emocionales, mejores condiciones económicas, siempre queremos estar en las mejores condiciones. Pero cuando estamos en las mejores condiciones, lamentablemente nos volvemos desagradecidos, indiferentes, soberbios, altivos, y entramos en una mentalidad que no es la que nos lleva a crecer espiritualmente.